Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. En esta ocasión volvemos con esto que hemos denominado Praxis TV, una extensión crítica, una producción de nuestra unidad académica en conjunto con la Vicerrectoría de Extensión de la UNA. Para ello, tal como la vez pasada, y nos va a seguir acompañando mensualmente en este espacio, Carmen Monge, nuestra codirectora, nuestra conductora del espacio y asesora académica de la Vicerrectoría de Extensión. ¿Cómo estás, Carmen? Un placer muy grande, muy feliz de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien, Carmen. Y bueno, Carmen, vos te encargas hoy, ¿verdad?, de presentarnos a don Oscar Jara, ¿verdad?, la persona invitada hoy de nuestro programa. Y bueno, nos vas a contar un poco de qué va el programa de hoy. La verdad, un profundo honor de tener a Oscar Jara con nosotros. Es un amigo de la Vicerrectoría de Extensión, un colaborador muy cercano. Oscar tiene hoy la misión, la gran misión de compartirnos esos vínculos que tiene la educación popular con la extensión universitaria. Contarles que Oscar es educador popular, sociólogo, doctor en educación, posee mucha experiencia como alfabetizador, capacitador y coordinador de procesos educativos con sectores y movimientos sociales, no solamente en nuestro continente, sino en otras regiones del mundo. Tenemos el honor de que Oscar viva en Costa Rica desde hace muchísimos años. Ha tenido una función muy importante, no solamente en la labor educativa a nivel universitario, sino que también ha fungido como presidente del Consejo de Educación Popular en América Latina y el Caribe, y fue parte del grupo fundador y coordinador durante 18 años de la red mesoamericana Alforja, en donde actualmente Oscar es director del Centro de Estudios y Publicaciones del Forja en Costa Rica. Comenzamos consultándole a Oscar que nos cuente un poco, que nos comparta sobre quién es Alforja, qué labor cumple a nivel de educación popular. Bienvenido a casa. Bien, muchísimas gracias, querida Carmen, estimado Esteban. Gracias por esta invitación para compartir con ustedes un poco algunas reflexiones sobre educación popular, extensión crítica. Estoy muy contento de esta invitación, muy privilegiado, muy honrado también de poder estar en este espacio para compartir este tema de Praxis TV con la UNA, y que es una universidad que yo aprecio mucho, he aprendido mucho también en los eventos en los que he estado participando a lo largo de estos últimos años, que precisamente uno de ellos fue en que hace ya varios años nos conocimos en un taller de sistematización de CONARE con Carmen, y a partir de ahí se desarrolló todo un proceso muy interesante. Como decías, yo en realidad estoy vinculado a 3 niveles, con el Centro de Estudios Alforja de aquí de Costa Rica, que es una ONG costarricense, con la red mesoamericana Alforja, es una red de educación popular desde México hasta Panamá, que son alrededor de 11 organizaciones que la conforman desde 1980. Empezamos con ese proceso. Y actualmente estoy terminando mi segundo periodo en la presidencia del CEAL, el Consejo de Educación Popular de América Latina y del Caribe. Y pues tanto en el nivel local, en el nivel nacional, en el nivel mesoamericano, en el nivel latinoamericano, pues he tenido el privilegio de desarrollar experiencias de aprendizaje muy ricas con distintos grupos y movimientos en este proceso de educación popular, tanto con organizaciones campesinas, indígenas, organizaciones de mujeres, derechos humanos, capacitación de educadores, educadoras, y también en los últimos años vinculado con programas de extensión universitaria en varias universidades latinoamericanas y también en otros países. Entonces, muy contento para compartir con ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación, que me da mucha alegría, y bueno, podemos comenzar a compartir lo que a ustedes les parezca que podemos profundizar alrededor de la experiencia y las reflexiones. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Carmen, ¿verdad?, por esta primera introducción. Y bueno, me parece que no está de más, ¿verdad?,
extender desde nuestras instancias una felicitación a Oscar y a todo el equipo de Alforja, porque me parece que hacen un trabajo bastante importante, ¿no? Muy necesario. Gracias. Y bueno, por ahí atrás tenemos varias publicaciones de Alforja, pero parece que es un tema preponderante que por eso vamos a discutir de ello, ¿no? Sobre todo esto con su relación con la extensión universitaria. Carmen, si quieres, vos empiezas con la introducción al tema. Oscar, cuando hablamos de extensión universitaria a nivel histórico, básicamente encontramos una ruptura en la lectura de la educación que se les catalogaba incluso como la segunda reforma de la educación. Y allí surge precisamente ese encuentro con la educación popular en los años 60 del siglo recién pasado. Quisiéramos comenzar haciendo un diálogo sobre cómo es que surge la educación popular y cuáles son las principales propuestas o aportes que plantea a la educación latinoamericana. Bueno, gracias, Carmen. Bueno, en realidad el término educación popular es un término bastante polisémico todavía y está, digamos, en permanente construcción, pero tiene que ver sobre todo con la historia, visto desde nuestra perspectiva, tiene que ver con la historia latinoamericana. En América Latina, las primeras menciones a educación popular se hacen en el inicio de nuestras repúblicas. O sea, Simón Rodríguez, el mentor de Simón Bolívar, junto con Varela y otros, empiezan a hablar de educación popular, planteando la necesidad en el fondo de una instrucción pública. Recordemos que antes de las repúblicas, lo que se llamaba educación estaba restringida, reservada a la élite, a la nobleza, a los colonizadores, ¿verdad? Entonces, esta idea de una instrucción pública abierta para todos y todas, esa es la primera noción con que se utiliza el término educación popular en el siglo XIX, de 1820 en adelante, en muchos países de América Latina, especialmente en América del Sur. Por otro lado, ya avanzado en los inicios del siglo XX, más bien empieza a surgir otras experiencias de una educación popular más vinculada a una educación de clase. Es el movimiento anarcosindicalista, el movimiento obrero, el movimiento socialista, que están acompañados como movimientos sociales y políticos de programas de educación, bibliotecas populares, círculos de lectura. Es decir, casi cada una de las iniciativas que van surgiendo de parte de los movimientos populares vienen acompañados de un componente cultural y educativo, y ahí aparece también la mención de educación popular. Hay una conferencia que da José Carlos Mariátegui cuando él regresa de su tiempo en Europa, regresa al Perú, y empieza a participar precisamente en uno de estos espacios que es la Universidad Popular González Prada. Las universidades populares habían surgido en varios países de América del Sur, después aparecen también en Cuba y en otros países centroamericanos y en México, como espacios en los cuales desde las universidades se vinculaban con los movimientos sociales. Y eso a partir de la reforma de Córdoba de 1918, del movimiento, digamos, de la reforma de Córdoba, que va creando una ruptura sobre esa visión de la universidad como elitista, cerrada académicamente, como una burbuja aislada de la sociedad, y donde aparece incluso por primera vez la idea de la extensión universitaria. Uno de esos proyectos era el proyecto de las universidades populares. Y cuando Mariátegui regresa, él habla en un momento en una conferencia sobre la historia de la crisis mundial, que ya era el año 29, se expresaba en todos los países de América Latina y de Europa. Él venía de Italia, había visto el surgimiento del fascismo, etcétera. Él llega y dice, yo no vengo a enseñarles la historia de la crisis mundial, vengo a estudiarla con ustedes, porque es a partir de nuestra realidad que tenemos que comprender cuáles son los desafíos de esa crisis. Y dice, este espacio de la Universidad Popular es en este momento el único espacio de educación popular con el que contamos para fortalecer la lucha de los trabajadores en el Perú. Entonces, ya hay una noción distinta de educación popular que no está reservada, digamos, referida a la instrucción pública, sino que habla de una educación con un sentido, con un contenido político. En los años 40, 50, con el varguismo en Brasil, con Cárdenas en México, con Perón en Argentina, se vuelve a retomar la noción de educación popular como sistema estatal
de educación generalizada, gratuita para todas las personas, y vuelve a retomarse esta idea que venía desde el inicio de la República de una educación popular como instrucción pública. Sin embargo, es a partir de los años 50, del 45 en adelante, que precisamente estos gobiernos y otros encuentran que particularmente en el mundo rural, en las áreas campesinas, el problema del analfabetismo, el problema de la cantidad de personas que no habían entrado en el sistema educativo formal, requerían programas de educación de adultos. Entonces empieza a surgir todo un movimiento de experiencias de educación de adultos, muy ligadas, digamos, a esfuerzos de alfabetización en los años 50, 60. En ese contexto, en el contexto también de la lucha por la reforma agraria y el surgimiento de movimientos populares, aparece un tema que es muy importante, que es que las personas analfabetas no podían votar. Por lo tanto, un requisito democrático para poder participar en elecciones era saber leer y escribir. Y ahí es que nacen muchos proyectos de alfabetización, particularmente, digamos, en Brasil. Y en ese proceso que se va desarrollando en Brasil, resulta que hay un señor que se llama Paulo Freire, que venía trabajando durante 10 años en un programa de atención, digamos, de asistencia social a trabajadores de la industria en el nordeste brasileño, y que es nombrado secretario de Educación y Cultura en un programa en la Universidad de Recife que se llama Servicio de Extensión Cultural, que aparentemente es la primera experiencia de extensión universitaria en Brasil, que pese a que de los años 30 y 40 se hablaba de la extensión universitaria, en realidad la primera experiencia, según lo que yo he podido conocer, fue esta experiencia que Paulo Freire hizo desde la Secretaría de Extensión Cultural, en la cual se vinculó con el movimiento de cultura popular, que era un movimiento de recuperación cultural que se había generado en el nordeste a partir de la cultura nordestina, el movimiento de educación de base que había sido creado por los obispos, que tenían una visión muy progresista en ese tiempo, que luego se va a expresar en la Declaración de Medellín en el año 68, cuando los obispos latinoamericanos toman una opción por los pobres. Y en ese contexto del año 63-64, Paulo Freire se vincula con el movimiento estudiantil, con núcleos de estudiantes que estaban vinculados o a la juventud obrera católica o al movimiento de la juventud socialista en el nordeste brasileño. Y con todo este conjunto de elementos se elabora su primera propuesta de alfabetización, como una alfabetización concientizadora, en la cual en lugar de enseñar a leer y escribir, lo que buscaban era aprender, como decía Freire, a leer la realidad para poder escribir su propia historia. Entonces hay una noción, un cambio totalmente radical, digamos, totalmente distinta a la noción anterior que había, que era, bueno, vamos a darle una especie de educación compensatoria a la gente que no ha podido estar en la escuela, que están analfabetas, etcétera, para que puedan simplemente o votar o leer y escribir, para más bien desarrollar un proceso de formación de conciencia política. A partir de la experiencia que él desarrolla en Río Grande do Norte, que es al norte del nordeste brasileño, en una ciudad que se llama Anjicos, tiene tanto interés, digamos, esto, y ya Freire había presentado en un congreso de educación de adultos una ponencia que llamó muchísimo la atención. Lo llaman a que él se encargue de hacer el Plan Nacional de Alfabetización con esa perspectiva concientizadora para todo Brasil. Pero esto es 2 meses antes del golpe de Estado. El golpe militar que se da en Brasil anula todos estos procesos. Muchas de las personas que trabajaban en estos entran en prisión, entre ellos Freire, o van al exilio, también Freire sale. Y entonces a partir de ahí este proceso empieza a desarrollarse, empezando a llamarse procesos de educación liberadora. Paulo Freire hablaba de una educación democrática, de una educación liberadora, de una educación problematizadora, de una educación concientizadora. Él no utilizaba el término educación popular en esos años. Él termina yendo a Chile en los años 70, y en los años 70 se vincula con los procesos de reforma agraria y elabora varios textos importantes: Extensión de Comunicación, Acción Cultural para la Libertad, y el más conocido en el año 68 escribe Pedagogía del Oprimido, que sale primero en inglés, curiosamente, luego sale en castellano y después es traducido después salen las ediciones en portugués. Hay toda una historia muy interesante de eso, pero no vamos a detenernos en eso. Lo que quiero decir es que son momentos en los cuales Paulo Freire recoge, en un contexto además proveniente en el contexto latinoamericano de la Revolución Cubana, los movimientos sociales en alza,
los movimientos campesinos y la lucha por la reforma agraria en crecimiento. En esos años, entre el 64 al 72, 73, cuando viene después el golpe militar en Chile, se desarrollan muchísimas de estas experiencias que mezclan educación de adultos, alfabetización, una educación concientizadora, y Freire escribe estos textos. Paralelamente hay un grupo coordinado por Carlos Rodríguez Brandão en Brasil que se vincula con sectores de iglesia progresista en Uruguay. Y ellos van retomando algunos de los textos de Freire, van a varios países latinoamericanos y escriben un texto que se llama Educación Popular y Concientización. Y ahí es donde aparece en el año 69 por primera vez la palabra educación popular referida a todo esto, que era una nueva visión, que una visión de construcción de conciencia, de una educación problematizadora, etcétera, que ya no era solo ni la instrucción pública, ni de un sistema estatal de acceso para toda la gente, ni un programa de educación de adultos o de alfabetización, sino la noción realmente de una educación para la transformación social. Entonces, es en ese periodo donde empieza a expandirse por todo el continente, y es algo que yo menciono siempre, que ahí está la otra cara de los exilios, ¿no? O sea, Paulo Freire puede producir en Chile todos estos textos porque él sistematiza sus reflexiones a partir de la situación del exilio, encontrándose con gente de toda América Latina en el contexto que vivía Chile en ese momento, un poquito antes del gobierno de Allende en la Unidad Popular, y luego él se va y mucha gente que estuvo en esas experiencias en Chile salen de Chile. Viene la dictadura argentina, viene la dictadura uruguaya, y la gente que hacía educación popular en este contexto igualmente tiene que salir al exilio, vienen aquí a Costa Rica, van a México, es decir, aquí empezamos a recibir estas visiones que traían movimientos muy importantes de vínculo y de transformación desde distintos campos. Me voy a referir muy rápidamente a esto porque me parece que es importante ubicar el proceso de educación popular en este periodo, porque ya desde los años 66, 67, en lo que se llamaba asistencia social, en la disciplina de asistencia social o servicio social, se había producido un debate muy grande con el tema de la reconceptualización, porque planteaban de que los marcos de interpretación de las ciencias sociales, que en este momento se estaban creando, la sociología, la economía, la antropología, el trabajo social o el servicio social se veía como algo de menor valor, ¿no? Lo miraban por encima del hombro el resto de las ciencias sociales. Pero la gente que está en servicio social dice, no, pero es que nosotros y nosotras tenemos una experiencia en terreno, conocemos la problemática de la gente, los problemas económicos, sociales, culturales, los estamos viviendo todos los días y tenemos una visión que no la tienen las personas que están estudiando los fenómenos desde el ángulo puramente estructural. Pero dicen, necesitamos construir una disciplina más, necesitamos solidificar nuestra disciplina, y por eso necesitamos construir un pensamiento sistemático. Y ahí aparece la noción de sistematización de experiencias de trabajo social en este proceso de reconceptualización. Y este proceso de reconceptualización agarra los elementos que Freire está produciendo en Chile, particularmente con la Escuela de Trabajo Social que se da en la Universidad de Valparaíso y en la Universidad de Chile. Bueno, aquí mientras el helicóptero nos va dando el background. Y en ese contexto, desde la Universidad de Belo Horizonte en Brasil y la Universidad de Valparaíso y la Universidad de Chile, el trabajo social reconceptualizado empieza a asumir un vínculo de educación popular hacia las tareas que estaba haciendo. Pero lo interesante es que en este momento, Paulo Freire escribe y difunde en el 70 Pedagogía del Oprimido, pero es el mismo año en el que Orlando Falsborda escribe Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual. O sea, el inicio de la investigación en acción participativa se da a partir de un primer escrito de Orlando Fals en ese mismo año. Lo curioso es que Gustavo Gutiérrez escribe Teología de la Liberación también en 1970, y Eduardo Galeano produce Las Venas Abiertas de América Latina y la difunde en 1970. Entonces, desde el trabajo social, la pedagogía del oprimido, la investigación, acción participativa y la teología de la liberación y la literatura, tenemos un contexto teórico importantísimo en los años 70 que explica por qué
junto con ese desarrollo de los movimientos y la resistencia hacia las dictaduras y los procesos también reformistas que se daban en otros países, esto que llamamos educación popular empieza a pegar, a tener fuerza. Se añaden a estos elementos del año 72, 73, el Teatro del Oprimido con Augusto Boal, la dimensión de educomunicación de Mario Kaplún. Hay un texto de Enrique Dussel sobre ética de la liberación, también en el año 71, y está el contexto de la teoría de la dependencia. Entonces, Teotomeo dos Santos, Gunder Frank, empiezan a escribir sobre eso. Entonces, nada más una referencia muy rápida, pero que nos ubica un periodo del 65 al 75 de inmensa creación de pensamiento latinoamericano y donde los procesos de educación popular aparecen como los que engarzan esa reflexión teórica con procesos prácticos. Ahora, algunas limitaciones son de que mucho de esto queda muy referido solo al programa de alfabetización. Y entonces se piensa que educación popular es igual a alfabetización. Todavía mucha gente piensa educación popular, eso es educación de personas jóvenes y adultas. Entonces, la noción de una educación popular más amplia se va a desarrollar en los años siguientes, a partir de los años 80, a partir de los años 90, y voy a resumir ya esta parte muy rápidamente para llegar al momento actual, aunque esto no quería hacer una cronología, pero en el fondo fui dando sentido de que lo que discutimos y cuando entendemos educación popular, la tenemos que entender como un fenómeno sociocultural propio de la historia latinoamericana. O sea, no podemos entender la educación popular fuera de la historia de los movimientos populares latinoamericanos, pero también es una concepción de educación. Fenómeno sociocultural, concepción de educación, eso en las décadas siguientes se va desarrollando y podemos tal vez completar esta idea después de un corte que vamos a hacer ahora en este momento. Sí, muchas gracias, Oscar. Y sí, te nos adelantaste. Vamos a hacer un corte y ya regresamos para continuar hablando de este tema. Ya regresamos a Praxis TV, una extensión crítica. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, una extensión crítica, una coproducción de la Vicerrectoría de Extensión de la UNA y la Escuela de Filosofía. Y continuamos conversando sobre este tema de educación popular con Oscar Jara y con la codirección de Carmen Monge. Entonces, bueno, ya Oscar nos venía contando un poco sobre este tema y bueno, viene esta pregunta inevitable respecto a la forma en que terminabas, que es, bueno, ¿cuál es el panorama actual? ¿Cuál es la educación popular en nuestros días? ¿Cuál es esa situación? Bueno, hay dos elementos. El primero, pues esta idea con la que terminamos la parte anterior diciendo que educación popular tenemos que entenderla como un fenómeno sociocultural histórico propio de nuestra América Latina, vinculado a la dinámica de los movimientos sociales, pero también vinculado a los distintos contextos teóricos que han surgido a lo largo del tiempo. Y por otro lado, es otra concepción de educación. Es una concepción de educación que plantea otra manera de ver la educación. Y en la historia, en los últimos años, educación popular se ha empezado a hacer desde políticas de gobiernos hasta en programas nacionales de educación popular en salud. Se ha desarrollado como parte de movimientos sociales como el Movimiento Sin Tierra en Brasil, como la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores. Es decir, aparece como un componente que tiene muy diversas caras.
¿Qué podemos decir? Yo creo que en este momento estamos empezando a hablar de las educaciones populares. O sea, no estamos hablando de la educación popular como algo único, homogéneo, uniforme, sino que estamos hablando de procesos de educación popular. Y esos procesos están siempre vinculados al contexto histórico en el cual se desarrollan y a las dinámicas, desafíos y dilemas que enfrentan quienes lo desarrollamos. Un segundo elemento es que estos procesos de educación popular tienen inserto, digamos, una dimensión emancipadora y una dimensión crítica. Es decir, tener la capacidad de salir, de romper con los elementos que nos atan y que nos limitan para ir más allá de ellos. Y entonces ahí, por ejemplo, la noción de Paulo Freire de una educación liberadora tiene como dos contenidos, o sea, liberarnos de aquello que nos ata, que nos oprime, que nos limita, y por otro lado, liberar nuestras capacidades, nuestras potencialidades. Esos dos sentidos de una educación liberadora suponen procesos emancipadores y críticos. Una tercera característica de estos procesos emancipadores y críticos es que se desarrollan de forma horizontal y democrática, son dialógicos. Es decir, es un proceso que desde los aportes de Freire y en adelante hemos descubierto que son procesos donde hay un diálogo de saberes, hay una ecología de saberes, como Boaventura de Sos últimamente ha ido también desarrollando, en el sentido de que no hay saberes que son mejores que otros o que son más que otros, sino que hay distintos saberes que deberían estar en interrelación. Y eso lo vamos a ver después también vinculado con la extensión universitaria. La otra cosa es que hay una modificación de la relación entre enseñanza y aprendizaje, porque en la educación tradicional lo que interesa más es lo que se enseña, los contenidos que se enseñan, quién enseña y cómo lo enseña. Entonces el educador o el educador están preocupados de qué es lo que van a enseñar y cómo lo van a enseñar. Pero resulta que desde la perspectiva de educación popular, más bien el vínculo está centrado en el aprendizaje. ¿Qué aprendizaje se generan? ¿Qué capacidades se van a desarrollar? Cómo el educador o la educadora somos factores que generamos aprendizaje. Por lo tanto, tanto la pregunta, el cuestionamiento, la elaboración de un proceso de reflexión propia y autónoma son tan importantes como aquellos contenidos sobre los que vamos a trabajar. Entonces el educador o la educadora ya no se preocuparía tanto por qué es lo que yo voy a enseñar, sino por qué es lo que yo voy a generar como aprendizaje. Pero además esto con una condición. Para poder hacer eso, el educador o la educadora tiene que sentirse que somos aprendices, que también vamos a aprender, que entramos en el hecho educativo no solo como enseñantes, sí, vamos a enseñar, pero vamos también a entrar como aprendices para aprender y generar aprendizajes. Un quinto elemento es el que tiene que ver en la relación entre práctica y teoría. Todos los procesos de educación popular vinculan, parten, se relacionan con procesos que vienen de la práctica y generan procesos de teorización que a la vez vuelven otra vez para la práctica. Es decir, hay un vínculo muy dinámico, dialéctico, articulado, en que no hay una especie de fuga hacia lo teórico como si fuera algo externo, sino más bien una profundización en lo teórico. La teoría más bien como ir en las profundidades, como ir más allá de lo visible para profundizar en las raíces de aquellos elementos y que nos permitan interpretar aquello que se ve en la superficie de los fenómenos. Entonces, esa visión dialéctica a partir del vínculo entre nuestra práctica, la práctica social y la construcción de teoría, siempre en construcción, nunca totalmente acabada, es un elemento fundamental que aparece en los procesos de educación popular. Y tal vez otra característica es la idea de que, por lo tanto, son procesos vinculados a la transformación, al cambio, a una apuesta por el cambio social y no simplemente a mantener la situación como está. Y ahí hay un elemento que se vincula con las bases éticas, políticas y pedagógicas, digamos, los fundamentos de esta propuesta que llamamos educación popular. Y eso es algo que me gustaría profundizar un poquito, si les parece. Entrar un poco que cómo estas visiones de las educaciones populares que ahora se hacen en todos los rincones de América Latina, no solamente es por la forma, por la modalidad que se hacen, sino por su fundamento, por su sentido. Entonces, el fundamento ético está basado en la construcción del sentido de la vida. Es decir, hay una mirada crítica radical desde donde se cuestionan las ciencias, desde donde se cuestiona el conocimiento, a partir precisamente de una apuesta vital, por una apuesta del sentido. Entonces, el sentido ético es el que va a orientar el conjunto de valores a través de los cuales se va a desarrollar los procesos, en este caso de educación popular, pero no pensándolo en el sentido de la moral,
no pensando solo en el sentido de cuáles son las normas o las costumbres, sino en un sentido de valores más de fondo que deben expresarse de distintas maneras, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a los contextos, de acuerdo, es una ética que tiene que ver con procesos vitales y que por lo tanto también tiene que ser una ética de la liberación. Y creo que ahí Enrique Dussel nos aporta mucho con toda su visión, no solamente sobre la ética, la filosofía, sino también la pedagogía liberadora. Ahora, en este contexto, tiene que ver la relación entre ética y política como un elemento totalmente indisoluble. Es decir, siguiendo ahí a Paul Ricoeur, no hay ética que tenga sentido en sí misma si no se expresa en la política. Los espacios políticos, los espacios de construcción de poder, son los espacios de construcción de la posibilidad de que esos valores éticos se puedan llevar a cabo en la historia. Si no se llevan a cabo en la historia, no es una ética que tenga sentido. Entonces, desde la ética del buen vivir hasta la ética de la felicidad, tienen que ver con los contextos históricos a los cuales nos vemos llamados, impedidos por procesos de construcción de poder, de construcción de relaciones. De ahí que una ética de la liberación se amarra con una política liberadora, democratizadora, y por eso aparece entonces la noción de la pedagogía. La pedagogía es la construcción de los sujetos que vamos a hacer posible que esos valores se hagan en la historia. Por eso cuando Paulo Freire habla de la educación popular, él habla que es un proceso político-pedagógico porque toda educación es política, pero toda educación es política precisamente porque construye capacidades, pero además porque expresa o busca expresar en la historia aquellos valores que se quieren desarrollar. Entonces, esta articulación entre ética, política y pedagogía es fundamental para poder entender por qué la propuesta de educación popular va más allá de la modalidad. No es una educación que realizan las ONGs, no es una educación que se realiza en las márgenes del sistema. Puede ser una educación como parte de una política pública, puede ser una educación que marque el sentido de acción del educador o de la educadora, puede ser una educación que marque nuestros procesos de formación permanente a partir de la práctica y puede abarcar la educación preescolar, la educación primaria, secundaria, la educación universitaria, la educación no formal y también las formas de educación informal que existen en nuestra sociedad. Todos los espacios de educación o de educabilidad en la que nos formamos. Entonces, no sé si queda claro, por lo menos desde nuestra perspectiva, cuando hablamos de educación popular estamos hablando de esa visión, de una visión integral, integradora y amplia que luego se tendrá que expresar en modalidades específicas y también, obviamente, con una metodología. O sea, no puedes desarrollar una metodología autoritaria, impositiva, memorística del dictado para poder desarrollar una pedagogía liberadora que a la vez es parte de una propuesta política de construcción de poder basada en una ética de la liberación. Entonces, ese amarre se expresa en lo metodológico. Muchas veces la gente ve educación popular, son los métodos o las técnicas. Los métodos o las técnicas son las formas, las modalidades a través de las cuales todos estos elementos se tienen que construir. Entonces, estamos en ese debate y en este momento en América Latina, en el CEAL, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, estamos generando una discusión y un debate práctico y teórico desde todos los espacios en los 21 países en los cuales tenemos presencia, vinculado con centros de investigación, por ejemplo, que están articulados en Claxo, vinculados con universidades, por ejemplo, las que están vinculadas a la Asociación del Grupo de Montevideo o a la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria. Es decir, los procesos de educación popular que estamos desarrollando abarcan todas esas dimensiones y abarcan también la dimensión de la economía solidaria, la dimensión de los feminismos, la dimensión de la defensa y la vigencia de los derechos humanos. Educación popular, entonces, es una noción mucho más amplia de la que muchas veces hemos tal vez pensado que es una manera o una modalidad específica de educación, para pensar en otra educación posible, siempre en recreación. Y ahora, en este momento del centenario del nacimiento de Paulo Freire, pues precisamente tenemos el gran desafío de recrear y reinventar para lo que queda del siglo XXI y para más adelante, cuál es la educación que necesitamos para qué tipo de cambio y de cambio social y qué tipo de sociedad aspiramos. Entonces, esos son los grandes dilemas del momento histórico, de esta visión, de esta perspectiva, de esta noción de educación popular que anima nuestros esfuerzos y que está en permanente debate y construcción. Bueno, definitivamente reconocer
esta riqueza, bueno, y todos los contenidos que nos está planteando, todos los desafíos que nos plantea en lo cotidiano y que nos interpela a cada uno. El reconocimiento a esa clave ético-política integrada, que muchas veces desde la academia estamos invisibilizando o marginando, deslegitimando también, en donde nos entregan una labor básicamente, como lo hemos planteado en otros espacios, de educación bancaria, ¿verdad? Desde Freire, desde nada más simplemente transferir, transmitir un conocimiento, sino ir más allá y romper también con ese límite, ¿verdad? Con esa frontera disciplinar, para lograr realmente esa lectura de complejidad y llevar desde lo cotidiano. Rescato de este espacio ese buscar del sentido de la vida, porque eso nos llama no solamente a nosotros como individuo, como persona, como sujeto, sino también nuestro espacio dentro de un gran techo que es nuestro planeta y que hoy está definitivamente vulnerabilizado. Muchísimas gracias y creo que pasaríamos a una pausa, entiendo, ¿no? Nos quedan un par de minutos antes del corte. Entonces quisiera aprovechar nada más como para cerrar esto y que lo podamos retomar a la vuelta. La importancia de mucho de lo que nos ha señalado Oscar y ver este tema, ¿verdad? O podríamos entenderlo, al fin y al cabo, ¿no? O sea, las educaciones populares, entonces, así como nos lo prestas, en pos de la democracia, la equidad y la justicia, ¿no? O sea, es muy interesante, entonces, entender esto como un eje cuestionador de realidad, entonces, que se ha definido una realidad, ¿verdad? Que se ha concentrado en reproducir injusticias, inequidades y naturalizarlas, ¿verdad? El no cuestionamiento a estas, y entonces encontrarse una propuesta que al fin y al cabo lo que nos lleva es a cuestionar ese modelo hegemónico, ¿verdad? Y la forma en que se presenta y se reproduce, ¿no? O sea, entonces al fin y al cabo pensar entonces estos modelos de educaciones populares, ¿verdad? Como formas o herramientas para la reproducción de condiciones, bueno, la generación de condiciones materiales para la reproducción de la vida, al fin y al cabo, ¿verdad? Como lo podría plantear en sus términos tanto Franz Henkel-Hammer o Enrique Dussel, a la hora de plantearse y entender esta idea de la reproducción de la vida en sistemas que lo que reproducen, en términos de Henkel-Hammer diríamos, ¿verdad? Lo que reproducen es la muerte, al fin y al cabo. Entonces, bueno, muy interesante esto, muy importante, y sí, vamos a ir a una pausa, porque viene un tema que, bueno, una parte nos parece importante al fin y al cabo, y es de todo esto que nos menciona Oscar, estas claves ético-políticas que están ahí presentes, ¿verdad? Y cómo, y qué relación tienen que guardar, vamos a ponerlo en esos términos, tienen que guardar con la extensión universitaria. Entonces ya regresamos a Praxis TV, una extensión crítica. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Si algo puedo asegurar es que en filosofía se sale con más dudas que respuestas, ya que lo impulsa a uno a investigar a fondo las cosas y a no quedarse con las apariencias de ellas. En lo personal, me ha permitido ir desarrollando un pensamiento cada vez más crítico y me ha ayudado a desarrollar una perspectiva propia de las cosas, una que no dependa de ideologías. Por lo general, las cosas no son como parecen y por esta razón es que sospechamos de ellas.
Por estas y otras razones, consideramos la filosofía una gran elección y es por esto que le invitamos a que la tomen como una opción. Ingresé a filosofía porque quería comprender el mundo y en ella he encontrado mucho más que esto. Realmente ha sido una gran experiencia. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a Praxis TV, una extensión crítica. Continuamos conversando sobre este tema de educación popular y extensión universitaria con Óscar Jara, educador popular, sociólogo, miembro fundador de la red mesoamericana Alforja y director de lo que podríamos llamar así fácilmente Alforja Costa Rica, ¿no? Y con Carmen Monge, quien dirige este espacio y lo continuará haciendo una vez al mes, cada vez que hablemos de extensión universitaria, y asesora académica de la Vicerrectoría de Extensión de la UNA. Este último bloque queremos aprovecharlo para hablar un poco sobre estas relaciones entre la educación popular y la extensión universitaria. Y tal vez ver un poco ese tema que a algunas personas les llama la atención y es lo que podría aparentar o parece ser una falta de relación entre los movimientos populares y la estructura universitaria. Bien sabemos que estudiantes, profesores, también académicos, académicas forman parte de movimientos sociales y demás, pero se suele sentir alguna resistencia, por lo menos a nivel estructural. Aquí hay parte, ¿verdad?, de esto que quisiéramos conversar, y para eso, bueno, la compañera Carmen nos va a ampliar un poquito para continuar conversando con Óscar Jara. Durante esta rica conversación hemos podido dar una mirada y creo que una lectura amplia sobre cómo el proceso histórico influye precisamente sobre toda nuestra América Latina, pero ya llega el tiempo, el momento de traer esto al ámbito universitario, que es el que nos está llamando a estar en este espacio, y todo ese planteamiento de la integración ética, política, pedagógica, cómo la llevamos al escenario interno de la universidad. Y allí precisamente hacemos tal vez esa conexión con toda esa lectura de la integralidad de las funciones sustantivas que estamos buscando como universidades públicas a lo largo y ancho de la región. Esa integralidad donde la docencia, la investigación y la extensión se amarran, pero vemos que no solamente es una necesidad de una acción que se ejecute en el día a día en la universidad, sino que tiene que tener un fondo ético, político, pedagógico muy intenso. Y allí vemos cómo entonces interactúan diferentes componentes. Entonces no solamente entra lo epistemológico, lo pedagógico, sino también lo filosófico, ese componente ético-político, pero desde una lectura amplia, cultural y ambiental. Definitivamente es un renacer, es una vida para la universidad poderse plantear estos desafíos. Ahí comenzamos a preguntarnos cómo llevar esto para que la universidad integre también esta acción desde los diferentes sujetos, partícipes de procesos, no solamente a lo interno, intrauniversitario, sino hacia afuera. Entonces estamos hablando de cómo integramos, cómo rompemos, cómo cambiamos la postura y la participación, la forma de verse, la forma de actuar de cada uno de los participantes, cada uno de los sujetos que interactúan a nivel interno y externo. Y entonces ahí encontramos la comunidad universitaria y vemos cómo el académico
entra en esta función no solamente desde programas, proyectos y actividades académicas, que es lo que más o menos rige en la Universidad Nacional, que es en caso nuestro en Costa Rica, como parte de un proceso para poder desarrollar eso, sino también cómo integramos al estudiante, le damos esa participación, y al administrativo para que todos confluyamos hacia esa función y hacia esa misión social que se establece con la reforma de Córdoba. Y allí creo que empieza ya a plantearnos muchísimos desafíos, que es la parte que me gustaría que en este momento nos aporte Oscar, nuestro invitado, sobre cómo plantear una universidad distinta, cómo plantear una universidad otra, que le llaman por allí, cómo hacernos nosotros, cómo pensarnos como universidad y cómo reconstituir o romper esas estructuras que nos mencionaba Esteban. Oscar, desde tu lectura, que también estás en la Universidad de Costa Rica y has interactuado con muchísimas universidades en el mundo, ¿cómo planteamos cambios a nivel universitario para transformar y llevar desde la educación popular la conexión a la extensión universitaria y todo este replanteamiento hacia la educación? Gracias, Carmen. Y bueno, con todos los aportes también que vos has hecho con tu tesis y tu trabajo, precisamente para repensar, replantear qué estamos entendiendo por extensión universitaria, creo que nos colocamos en un campo de búsqueda, en un campo de propuesta que es sumamente interesante, sumamente desafiador. Retomando lo que habíamos conversado sobre la relación entre educación y cambio social, aquí aparece claramente delimitado cuál es la relación entre universidad y sociedad. Pero muchas veces pareciera que se entiende como que la universidad está por un lado y la sociedad está por otro. Entonces está viendo a ver cómo es que se vincula. Y no entender que precisamente la universidad, el contexto, el quehacer universitario es parte y totalmente integrante de un entramado social. Por lo tanto, la universidad puede tener desafíos específicos, pero no tiene otros desafíos que los desafíos que tiene la sociedad a la que pertenece, de la cual está dependiendo y a la cual debe contribuir con un ejercicio crítico y fundamental. Eso me parece clave como imagen, porque no podemos pensar que la universidad es el campus o la universidad es el espacio reservado físico para las clases o las aulas universitarias. La universidad es un quehacer que es mucho más amplio y que forma parte de un entramado social, como decía. Y por lo tanto, una propuesta de educación popular, ya decíamos también que no se trata de una propuesta, de una modalidad, sino de otra concepción de educación. Entonces, esta perspectiva de una educación popular entra precisamente en el vínculo de estos dos elementos: la relación educación y cambio social y la relación entre universidad y la sociedad a la que pertenece. Ahora, ¿cuál es una de las grandes dificultades que venimos heredando, incluso ya habiendo celebrado o conmemorado 100 años de la reforma de Córdoba? Es decir, que hay planteamientos fundamentales de la reforma de Córdoba que tuvo muy fuertemente una participación del movimiento estudiantil, que 100 años después no se han logrado. Es decir, hay una carencia de haber realmente representado esta idea de un quehacer universitario crítico, dinámico, potenciador de los procesos de transformación social, donde cuando se habla de la extensión universitaria, muchas veces se entiende como que fuera una función, como que fuera una estructura separada de las demás. Entonces, hay un discurso, y no sé si ustedes coinciden o no, pero me parece que la crítica fundamental en este momento es que en el discurso todo el mundo está de acuerdo de que hay una función integrada entre docencia, investigación y extensión. Pero en la práctica, efectivamente, este discurso se está entendiendo primero como que si fueran tres estructuras distintas. Entonces se asocia la función, la dimensión docente solamente al quehacer, por ejemplo, de una vicerrectoría o de un área, de una línea de acción. La investigación, igual lo mismo, y la extensión aparte. Pensándola así como tres estamentos separados, me parece que lo que queda a veces es una visión muy orgánica o de organigrama para ver cómo se integra. Yo creo que la cosa no va por allí. Desde una perspectiva de educación popular, tenemos que pensar precisamente en la integración de estas tres dimensiones dentro de un proceso único de formación. De un proceso de formación tanto del estudiantado como de las y los docentes y de los y las investigadores y de los y las personas administrativas. Es decir, pensar que el quehacer universitario es un quehacer de formación permanente. Entonces, pensar como dimensiones, ¿qué implica?
implica que no podemos disociar. O sea, se dice que es indisoluble, pero las disociamos. La disociamos en el presupuesto, la disociamos en la importancia que tienen en su valor académico, e incluso con las políticas neoliberales de las últimas décadas, la extensión pareciera, incluso aquí en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, he escuchado diputados que dicen, bueno, que para qué las universidades tienen esta área de extensión, que para eso está el IMAS, o sea, no tienen la menor idea de lo que eso significa. Es decir, si usáramos una figura anatómica, podríamos decir que la extensión apareciera como un apéndice y por lo tanto se puede quitar el apéndice y no pasa nada porque lo más importante es la investigación y la docencia. Yo quiero cuestionar radicalmente esto. Porque, digamos, quiero cambiar esta imagen y si usáramos todavía el símil de la anatomía, yo diría que la extensión universitaria debería ser el corazón. Es decir, aquel espacio de donde, vinculado con todo el organismo, fluye la sangre que alimenta precisamente el sentido del quehacer docente y del quehacer investigador. O sea, los proyectos, los programas, las líneas de extensión universitaria deberían ser precisamente de donde salen los proyectos de investigación. Es ahí en los procesos de extensión donde se redefine la labor del quehacer docente. El quehacer docente discente, eso que hablábamos de la enseñanza y el aprendizaje. O sea, no es el profesor que manda a sus alumnos a que hagan una práctica de campo y luego viene y les evalúa y los clasifica, sino qué hace ese profesor, esa profesora con ese grupo de estudiantes con relación a esa problemática social, cómo la investiga, cómo la analiza, cómo la trabaja y de qué manera la integra en los contenidos de sus cursos, de qué manera se van vinculando con los otros temas de estudio. Tenemos demasiadas parcelaciones, seguimos trabajando con una visión muy unidisciplinaria de nuestro quehacer. Yo enseño esto y eso es mi tarea y punto y me voy. Y no vemos precisamente que se trata de un proceso formativo donde yo como docente, yo como académico, me estoy formando. O sea, el quehacer universitario es un gran desafío de formación para mí como docente. ¿Y dónde voy a encontrar los elementos de formación? Precisamente en esos proyectos, en esas actividades de extensión en las cuales a partir de demandas, de necesidades, de procesos en los cuales estamos involucrados, de la sociedad en las cuales estamos involucrados como universitarios, con un quehacer específico, pero dentro de ese marco mi quehacer docente se redefine y mi vínculo con los y las estudiantes. Y por lo tanto vamos a estudiar juntos, vamos a investigar juntos y yo les voy a desafiar. Les voy a desafiar con propuestas y ellos y ellas me van a desafiar con lo que me planteen, como preguntas, como temas a ahondar. De tal manera que la extensión alimenta la investigación, alimenta la docencia. Esto no anula que haya espacios específicamente destinados, por ejemplo, a investigaciones documentales, investigaciones experimentales en laboratorio, etcétera, pero que tendrían que estar ligados precisamente a todos estos procesos, porque ¿qué hago yo con tener una gran investigación aislada de lo que está pasando en el resto del país simplemente como un ejercicio mecánico autónomo? Ahora, eso significa también cuestionar el vínculo que tenemos con las políticas internacionales universitarias, con los rankings que miden con determinados criterios lo que se valoriza en las universidades. Y yo creo que ya cada vez hay un cuestionamiento mayor, algo así como cuando en los años 60 el trabajo social cuestionaba que los marcos de interpretación del servicio social no respondían a la realidad latinoamericana. Yo creo que en este momento, en esta última década sobre todo, cuando ha empezado a surgir la idea de la extensión no como difusión, siguiendo un poco incluso el propio planteamiento de Paulo Freire en su libro Extensión y Comunicación, sino que la extensión como acción social, una extensión como proyección social o una extensión como extensión crítica, como ahora, digamos, es una de las corrientes más fuertes del debate crítico en este momento, estamos entendiendo que es una dimensión donde se juega todo el quehacer universitario y donde el movimiento estudiantil va formando parte también de esos proyectos, de esos procesos. Y bueno, como Freire lo hizo en los años 60 en la Universidad de Recife, o sea, el inicio de sus programas de alfabetización estaban vinculados a la democratización del nordeste brasileño, a la recuperación de la cultura nordestina, y el movimiento estudiantil era parte integrante de eso, no era simplemente un quehacer que un señor que se llamaba Pablo Freire se le había ocurrido hacer. Entonces, creo que nosotros y nosotras como docentes universitarios tenemos el gran desafío de aprender de esas experiencias, tenemos el gran desafío también de que en ese vínculo con lo que ocurre en nuestro país vayamos desarrollando capacidades de construcción y de conocimiento donde no solamente la gente de la universidad vaya, entre comillas, a las comunidades, sino de qué manera la problemática de las comunidades está presente en las universidades.
de qué manera los y las dirigentes de las universidades, de las comunidades están también enseñando, están presentando sus experiencias, están sirviendo para mostrarnos cuál es el país en el que estamos nosotros viviendo y trabajando. Es decir, dimensiones donde hay gente que dice, uy, si yo no hubiera hecho este proyecto de extensión en tal sitio, nunca hubiera sabido que había esta problemática en tal parte de mi país. Bueno, exactamente, estamos desconociéndonos porque entendemos el campus universitario como un espacio que nos aísla, en lugar de ser un espacio de una esponja donde estuviéramos realmente vinculados a los debates, a las problemáticas, a las inquietudes que tenemos en nuestro país. Todo lo que ocurre en el país debería ser parte del quehacer crítico de la discusión universitaria. Por eso yo creo que no es por gusto que en nuestro país las universidades tengan la misión de ser críticas de cualquier proyecto que existe en este momento en la Asamblea Legislativa, así como se tuvo cuando se puso a discusión el TLC. Pero hay otro montón de proyectos, el proyecto ahora sobre empleo público, los proyectos que se hacen sobre el tema de salud. ¿Cuál es el papel crítico que desde la universidad, estudiantes, docentes, personal administrativo, estamos teniendo ante eso? Entonces, si tenemos la idea de la extensión como un área que maneja un sector y que realiza a través de tal pequeño proyecto, estamos entendiendo muy limitadamente esta dimensión de extensión crítica o de acción social que debería caracterizar nuestro quehacer en su conjunto y que debería dinamizar la investigación, la producción de conocimiento, también a través del diálogo de saberes, porque la producción de conocimiento, precisamente en una sociedad como la nuestra, supone, y ahí seguimos a Paulo Freire con esta visión dialógica de que existe, y a Boaventura últimamente, con esta idea de que precisamente no hay saberes superiores, sino que hay saberes diferentes y que por lo tanto tenemos que ir en contra del epistemicidio, con toda esa visión académica que muchas veces ha matado los conocimientos sociales populares que son cotidianos, que algunas veces son incluso totalmente sistemáticos, que tienen una herencia, una tradición muy profunda que no es por gusto que ocurre y con los cuales habría que dialogar. Entonces, no estamos desde una visión populista diciendo, bueno, entonces ahora todo lo que la gente diga, todo va. No, tenemos que pensar que críticamente vamos a producir un proceso de construcción y de democratización de los conocimientos, donde también vamos a colocar nuestro conocimiento como parte del debate, como parte de lo que podemos aportar para construir una sociedad distinta. El papel crítico que el quehacer universitario, integrado en todas sus dimensiones, lo realiza con los sectores sociales populares, con la mayoría de la población y también con los movimientos sociales, con los debates que están planteando el movimiento indígena, con las luchas que se están teniendo sobre el tema de los territorios indígenas en este momento en nuestro país, con el tema del empleo público, con las movilizaciones de los movimientos feministas, de los movimientos de mujeres, con las luchas del movimiento ambientalista que están tratando con las uñas de defender los recursos que tenemos en el país como parte de los recursos del planeta. Es decir, a veces hay mucha parafernalia, hay mucha discusión superficial con la cual a veces nos adornamos, pero yo creo que tenemos que ser muy críticos de cuál es nuestro compromiso efectivo con esos procesos y dinámicas de cambio. O estamos contribuyendo más bien a que se sostenga, que se mantenga, a que se consolide esta lógica que se nos está imponiendo desde fuera. Yo creo que ahí está el gran desafío, y es un desafío paradigmático, porque estamos en una época donde el desafío ético-político es fundamental. Son dos modelos de sociedad, el modelo del mercado, el modelo del lucro, el modelo de individualismo, o el modelo de la solidaridad, la acción conjunta, el modelo de la transformación. ¿Con cuál paradigma trabajamos? Con uno o con otro. O sea, ese es el dilema de nuestra acción cotidiana de cada día. Entonces, pensar el papel que jugamos y cómo podemos desarrollar en ese sentido. Por eso, tal vez cerrando esta parte, extensión crítica es un elemento fundamental, pero no para verlo como un área aislada, sino para verlo como un área integrada precisamente en un quehacer de muchos vínculos además creativos, que exigen creatividad, que exigen curiosidad y que no nos dejan tranquilos ni tranquilas. Y esa es parte también del aporte que tenemos desde procesos de educación popular, que somos aprendices de la historia, porque debemos ser sujetos transformadores de una historia que, para terminar esto, Paulo Freire dice, la historia no está predeterminada, la historia está en construcción y tenemos que ser sujetos protagonistas de esa historia que queremos construir y no ser objetos de la historia que quieren imponernos los poderes dominantes. Ahí está sencillamente definido nuestros grandes dilemas en este momento. Sí,
Muy bien, Oscar. Ahí señalas un par de cosas y que podríamos verlas en dos dimensiones también. O sea, el hecho de que desde ciertos poderes se cuestione el funcionamiento de la extensión universitaria, de alguna manera lo que nos lleva es a pensar, podría pensarse, interpretarse de esta manera, o sea, se pierde el vínculo de la universidad con la comunidad. Y entonces la universidad también se vuelve objeto de crítica de la comunidad, ¿no? Entonces, cuando se construye la crítica y se dirige la crítica al aparato gubernamental como tal, ¿verdad? Y la reproducción de unas lógicas neoliberales bastante fuertes, también está interesante que la comunidad no defienda a la universidad, porque no se siente parte de ella. Entonces aquí hay un tema político de fondo que también es muy importante, y muy importante para la universidad en nuestros contextos, la relevancia que tiene su vinculación con la comunidad, ¿verdad? Que si bien está ahí y ha estado ahí, también carecemos de las posibilidades de difusión de lo que se hace. Porque bueno, más adelante en el programa, en las próximas ediciones, vamos a tener algunos ejemplos y algunas entrevistas con extensionistas de la universidad que han hecho proyectos que tienen esta relación y tienen este vínculo comunitario, pero también hace falta ese espacio de difusión de lo que hace la universidad, porque es claro que los grandes espacios de comunicación no los reproducen, no los visibilizan, ¿verdad? Esteban y Carmen, si me permiten sobre eso, es que precisamente es algo que sería muy importante lo que dice Esteban, resaltar. O sea, tal vez los elementos críticos que hemos señalado tampoco son absolutos. Hay experiencias sumamente interesantes. A comienzos de este año tuvimos un proceso de formación en sistematización de experiencias de extensión en la UNA, donde aparecieron experiencias muy ricas que en el contexto de la pandemia redefinieron, recrearon la metodología, el vínculo con las comunidades en la zona norte, en Siquirres, en muchos lugares del país con pequeños productores, etcétera. Entonces, resaltar eso. Existen experiencias muy significativas, muy ricas en las universidades en Costa Rica que deberíamos rescatar, divulgar, conocer, aprender de ellas, porque tampoco el panorama es que no hay nada de eso, ¿no? Y me parece que sería importante no pensar que estamos dando una visión como que eso no existe. Sí, existe mucho, con mucho esfuerzo, y la sistematización de esas experiencias, la divulgación, por ejemplo, a través de la serie Democratizando Saberes de Extensión, que saca la Vicerrectoría de Extensión de la UNA, me parece que es muy importante para que esos aprendizajes nos permitan ver que la universidad necesaria también está construyendo, ¿no? Y que esa idea de Darcy Ribeiro y que tiene que ver con una mirada que inspiró en la creación de la Universidad Nacional, se pueda no solamente seguir consolidando, sino que además pueda proyectarse aún más en todas las dimensiones y áreas de producción de conocimiento de la UNA y de otras universidades de nuestro país y de la región. En octubre tendremos el Congreso Latinoamericano y Caribeño de Extensión Universitaria. Es una oportunidad increíble para que precisamente entremos en contacto con estas experiencias de extensión crítica desde las experiencias que en Costa Rica estamos haciendo. Uh-huh. Definitivamente tengo que destacar que de esta comunicación hoy quedo muy alegre de encontrarme con estas oportunidades de mantener una universidad viva. Precisamente se hace se remarca, se señala con énfasis esa necesidad de conectar lo cognitivo, lo afectivo, ahí el corazón, lo axiológico, filosófico y espiritual. O sea, vemos una universidad que nos hace o una lectura de educación que nos hace enfrentar muchísimos desafíos como universidad. Y allí tendría yo en este momento, creo que la obligación de hacer un llamado a los sectores y movimientos sociales para que también se acerquen a la universidad y reclamen este espacio, un espacio que desde la reforma de Córdoba fue legitimado y que tenemos que mantener vivo. No solamente que la universidad y no solamente entregarle esta labor a la comunidad universitaria de que vaya hacia afuera, sino que también ellos vengan y reclamen ese derecho que tienen como universidad pública, que son quienes financian, quienes dan razón de ser a esta universidad. Y ya también creo que es vital que les entreguemos y les hagamos tener conciencia de su participación como coformadores de nuestros estudiantes. Sabemos
que esa interacción trae muchísimos beneficios a nivel de capacidades humanas que hacen que la conexión que hablaba desde un inicio Oscar sobre la práctica, la teoría y la práctica, pero también la conformación de valores, de lectura de realidad, sensibilidad humana, todo este proceso de cómo vivir e interactuar con una forma distinta entre ellos, entre nosotros, pero también con el ambiente. Entonces, ¿cómo hacer nosotros que esos movimientos, todos estos sectores sociales, también reclamen el espacio que tienen en la universidad? Y allí también llamo al estudiantado para que reclamen la curricularización de la extensión. ¿Qué significa esto? Que llevemos, la extensión tendría que estar, si bien, bueno, la extensión y la investigación en ese proceso docente. En esa aula no solamente tendríamos que estar leyendo documentos que desvinculan mucho la subjetividad, la necesidad real que hay allí en comunidades, ir a territorio, tendría que ser parte del día a día de en nuestras aulas universitarias. Allí definitivamente, bueno, tendríamos que regresar a darle el valor al proceso del movimiento que dio a la reforma de Córdoba, que realmente surgió con el estudiantado, con académicos, intelectuales, pero también con el grupo, con todo el sector obrero, con aquellos que estaban excluidos de la educación. Y también, bueno, me hace recordar conversaciones que tuve con Gustavo Meneses en la Universidad Nacional del Litoral, cuando me decía que definitivamente el estudiantado tiene que tener una participación protagónica en este renacer de la universidad. Al académico, definitivamente que incorpore la transdisciplinariedad. Creo que este es el desafío mayor. Nos han hablado durante mucho tiempo sobre la inter, sobre la multi, pero yo creo que ya tendríamos que transitar hacia romper esa barrera disciplinar y darle legitimidad a ese otro saber que nos interpela a todos. Creo que finalizaría haciendo un llamado al sector administrativo, porque esto no lo puede lograr la universidad, no lo puede lograr solamente el académico y el estudiante con todas las barreras y las estructuras burocráticas que se han creado en la universidad. Tendríamos que replantearnos cómo hacer que la universidad le dé espacio al corazón, que llamaba Oscar hace unos minutos. Muy agradecida siempre, Oscar, muy agradecida con todo lo que ha intercambiado hoy, pero no solo con eso, sino con la vida que nos ha dado a nosotros como universidad durante tantos años. Siempre invitado a esta casa, siempre con las puertas abiertas para más actividades y más intercambio. Muchísimas gracias de verdad por aceptar esta invitación y por ser parte de nuestro repensar universidad, de nuestro reconstruir universidad. Gracias, Carmen. Con toda seguridad, y ahí estamos caminando juntos en todo este proceso. Bueno, muchas gracias, Oscar. Me uno al agradecimiento de Carmen y a la invitación a que sigas acercándote a la UNA. Y muchas gracias, Carmen, también. En un mes nos encontramos de nuevo. Y bueno, también era un punto ahí final que no quisiera, y ahí lo dejo, y lo voy a dejar picando para otras intervenciones que tengamos. Pero también esta vinculación de la extensión o esta forma de extensión con la docencia, por ejemplo, para que no encontremos más adelante metodologías coloniales, llamémoslo de esta forma, ¿no? En las tesis. ¿Cómo llevar estas metodologías que se están planteando desde la extensión a las tesis de licenciatura, tesis de posgrados que se dan en la universidad, que tienen necesariamente que trabajar con las comunidades? O sea, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo no reproducir estas formas que se critican de la extensión también en la producción de las tesis de grado y posgrado? Pero bueno, es un reto que también queda por ahí dando vuelta y que es importante pensarlo. Pero muchísimas gracias. Y bueno, últimamente hemos estado cerrando con una canción. En esta ocasión no va a ser la excepción, pero en vez de un videoclip, vamos a darle el espacio de nuevo a Oscar, ¿verdad? Que nos va a interpretar una canción, Semillas, ¿cómo era? De mañana. Semillas del Mañana. Bueno, Oscar queda con el cierre del programa. Muchas gracias
Muchas gracias a todos y a todas quienes nos observaron el día de hoy. Muchas gracias a Carmen y a Oscar. Hasta la próxima. Bueno, Carmen, Esteban, amigas, amigos, muchas gracias. Creo que lo que nos han hablado ahora, tanto Esteban como desafío para la parte metodológica y toda esa visión integral que nos propone Carmen, la tenemos que asumir como parte de la construcción de lo que queremos que exista. Seguramente existen experiencias muy ricas que hay que potenciar, pero esa apuesta por construir el futuro es como una semilla del mañana. En el último tiempo he estado en contacto con varias gentes de educación popular en Brasil con motivo del centenario de Paulo Freire y escuché y me gustó una canción de Gonzaguinha, que es un compositor nordestino brasileño, que habla precisamente de un elemento central en la visión de Freire, que es lo del inédito viable. Paulo Freire nos dice en Pedagogía del Oprimido que cuando hay una situación límite hay que problematizarla, porque a veces no se puede cambiar todo, pero hay que crear elementos inéditos, pero que sean viables. Es decir, que lo que podamos hoy hacer el cambio más radical posible, que es posible hoy, porque eso nos va a permitir generar condiciones para hacer cambios que hoy no son posibles, pero que sí podrán ser. Y por eso esta canción, Semillas del Mañana, es como la canción de cómo construimos en nuestra práctica el inédito viable. Y dice así. Ayer una pequeña que jugaba me habló. Hoy es la semilla del mañana. No tengamos miedo que este tiempo va a pasar. No te desesperes ni pares de luchar. Nunca te entregues, nace siempre cada mañana. Deja la luz del sol brillar en el cielo de tu mirar. Fe en la vida, fe en la gente, fe en lo que vendrá. En unión podemos todo, en unión podemos más. Vamos ya a hacer lo que será. Nunca te entregues, nace siempre cada mañana. Deja la luz del sol brillar en el cielo de tu mirar. Fe en la vida, fe en la gente, fe en lo que vendrá. En unión podemos todo, en unión podemos más. Y ahora viene, vamos ya a hacer lo que será. Vamos ya a hacer lo que será. Con la extensión universitaria crítica, vamos ya a hacer lo que será.